Macario el Grande, nacido hacia el año 300 y fallecido en el 390 o el 391 después de Cristo, también conocido como Macario de Egipto o Macario el Viejo, es una de las figuras fundacionales del monacato cristiano y uno de los padres del desierto más influyentes de la historia eclesiástica. Su vida y su legado representan la transición del cristianismo urbano a la radicalidad ascética del desierto egipcio durante el siglo IV. Orígenes y vocación temprana. Macario nació alrededor del año 300 después de Cristo en la aldea de Shabshir, Tinapor, en la región de Menufia, en el Bajo Egipto. Las fuentes indican que sus padres, Abraham y Sara, eran personas piadosas. Antes de su retiro ascético, Macario trabajó como camellero y recolector de nitro o natrón, una ocupación que le proporcionó un conocimiento práctico de la supervivencia y de la orientación en las duras condiciones del desierto, habilidad crucial para su futuro liderazgo monástico. En su juventud, y siguiendo la costumbre social de la época, fue presionado por sus padres para contraer matrimonio. La tradición narra que Macario fingió una enfermedad para evitar consumar la unión y se retiró al desierto. Poco tiempo después, tanto su esposa como sus padres fallecieron, lo que le permitió repartir sus bienes entre los pobres y dedicarse plenamente a la vida ascética. Falsa acusación y traslado a St. Un episodio central de su vida, citado con frecuencia para ilustrar su extrema humildad, ocurrió cuando vivía como anacoreta cerca de una aldea. Una joven embarazada acusó falsamente a Macario de ser el padre de su hijo. En lugar de defenderse, el santo aceptó la acusación en silencio, diciéndose a sí mismo que había encontrado una esposa y que debía trabajar más para mantenerla. Soportó la humillación pública y las agresiones físicas de los aldeanos, aumentando su producción de cestas para sostener a la mujer. La inocencia del eremita se reveló cuando la joven, incapaz de dar a luz tras un parto largo y penoso, confesó que Macario no era el culpable. Cuando los aldeanos, arrepentidos, acudieron a venerarlo como a un santo, Macario huyó para evitar la vanagloria. Este episodio precipitó su traslado definitivo hacia el año 330 después de Cristo al desierto de Esete, en el actual Wadi el Natrun, donde se convertiría en el pionero de la vida monástica en la región. Magisterio en el desierto y relación con San Antonio. En Esete, Macario estableció una comunidad monástica de tipo semieremítico, en la que los monjes vivían en celdas separadas y se reunían únicamente los sábados y domingos para la liturgia. Su sabiduría y su madurez espiritual le valieron el apelativo de joven anciano, expresión que indicaba una prudencia propia de la vejez en un cuerpo todavía joven. Macario mantuvo una relación directa de discipulado con San Antonio el Grande, el padre del monacato, a quien visitó en el desierto oriental al menos en 2 ocasiones, hacia los años 343 y 352 después de Cristo. Según la tradición, Antonio reconoció la santidad de Macario, le confirió el gran hábito monástico y le entregó su báculo, como signo de transmisión de la autoridad espiritual y de continuidad de la tradición antoniana. Defensor de la fe y exilio. Macario no fue ajeno a las tensiones doctrinales de su tiempo. Fue un firme defensor de la ortodoxia nicena frente al arrianismo. Hacia el año 374 después de Cristo, durante el reinado del emperador arriano Valente y bajo la autoridad del obispo Lucio de Alejandría, Macario el Grande fue desterrado a una isla del Nilo, posiblemente File, junto con su contemporáneo Macario de Alejandría. El exilio concluyó cuando, según los relatos, ambos Macarios curaron a la hija de un sacerdote pagano de la isla, lo que provocó la conversión de muchos de sus habitantes al cristianismo y llevó a las autoridades a permitir su regreso al desierto. El problema de los escritos macarianos o pseudo-Macario.
Desde un punto de vista académico, es necesario distinguir entre la figura histórica de Macario de Egipto y el autor de un importante conjunto de escritos espirituales que durante siglos se le atribuyeron, conocidos hoy como los textos del Pseudo-Macario. Aunque la tradición atribuyó a Macario el Grande las llamadas 50 homilías espirituales, la crítica moderna sitúa el origen de estos escritos en la Alta Mesopotamia, en Siria, a finales del siglo IV o comienzos del V, y no en el desierto egipcio. Entre los principales argumentos se encuentran, por un lado, que las descripciones del clima y de la vegetación se corresponden con la región del Tigris y del Éufrates y no con Egipto, y por otro, que el contenido teológico refleja preocupaciones y un lenguaje próximos al movimiento mesaliano o euquita, una corriente ascética condenada por el Concilio de Éfeso en el año 431. A pesar de ello, estas homilías ejercieron una influencia muy profunda en la espiritualidad cristiana, desde el misticismo bizantino hasta el pietismo protestante occidental. En particular, John Wesley, fundador del metodismo, se vio muy influido por estas obras, que creía escritas por el Macario histórico, e incorporó su visión de la santificación y de la acción del Espíritu Santo en su propia teología. Muerte y legado. San Macario el Grande murió hacia el año 390 o 391 después de Cristo, con una edad aproximada de 90 años. Tras su muerte, sus reliquias fueron trasladadas en varias ocasiones y, según la tradición, llegaron a ser robadas por los habitantes de su pueblo natal, Shabshir, antes de ser devueltas definitivamente al monasterio que había fundado en Wadi el Natrun, en el siglo VIII. El monasterio de San Macario, conocido como Deir Abu Makar, sigue activo en la actualidad y fue objeto de una importante renovación espiritual y arquitectónica en el siglo XX bajo la dirección del padre Mata el Mezquín. El monasterio afirma conservar las reliquias de San Juan Bautista y del profeta Eliseo, descubiertas durante unas excavaciones en la década de 1970, aunque este hallazgo ha suscitado cierto debate. La figura de Macario permanece como uno de los grandes pilares de la espiritualidad cristiana, venerado tanto en la Iglesia católica como en las iglesias ortodoxas y copta. El corazón es un pequeño vaso, pero allí habitan Dios, los ángeles, la vida y el reino, las ciudades celestiales y los tesoros de la gracia. Allí está todo. El fuego divino de la gracia, cuando entra en el corazón, quema las espinas del pecado y llena el alma de un deseo ardiente por la belleza celestial. No hace falta parlotear mucho la oración. Basta con extender las manos y decir: Señor, como tú quieras y como tú sabes, ten piedad.